Hola jóvenes de grado décimo, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a trabajar en esta nueva guía, la resolución de triángulos rectángulos, el caso número 2. En la guía número 1 que trabajamos en el cuarto periodo que acabamos de trabajar, trabajamos el caso 1, que era cuando conocíamos un ángulo agudo del triángulo. Y en este caso vamos a trabajar el caso 2, que es cuando me dan dos lados del triángulo y no conozco ninguno de los ángulos agudos. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte de competencia, componentes y aprendizajes es prácticamente igual a la guía anterior porque, como les digo, es una continuación de la guía número 1. Continuamos trabajando el componente geométrico métrico, vamos a seguir trabajando el mismo estándar y el mismo indicador de desempeño, porque este indicador de desempeño es válido tanto para los caso 1 como para el caso 2. Si lo leemos nuevamente, dice soluciona triángulos rectángulos de acuerdo a las condiciones dadas en cada situación planteada. Entonces la idea es que al final no vamos a decir, no, este es caso 1, este es caso 2, no. La idea es simplemente que cuando me den un triángulo rectángulo para solucionar, yo sepa inmediatamente identificar, bueno, aquí me dieron dos lados, aquí entonces vamos a aplicar el caso 2. O aquí me dieron un ángulo agudo y un solo lado, entonces vamos a aplicar el caso 1. Bueno, vamos a continuar entonces. La parte de motivación o de presaberes. Entonces, me dan un pequeño problema que ya debemos estar en capacidad de resolverlo de acuerdo a lo que trabajamos en la guía 1. Dice, encontrar la longitud de una escalera que se encuentra recostada sobre una pared de 4.33 metros de altura si ésta forma un ángulo de 60 grados con el piso. Vemos el dibujo acá. La pared es de 4.33 metros y vemos el ángulo que forma la escalera con el piso. Esta es la escalera. Entonces, me están preguntando cuál es la longitud de esa escalera. Entonces, en este caso tengo que mirar que la altura de la pared, ¿qué vendría siendo? ¿El cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa? Nos damos cuenta que es el que está al frente del ángulo que me están dando. Entonces, por tanto, va a ser el cateto opuesto. Y la longitud de la escalera vendría siendo la hipotenusa. Entonces, tendríamos cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esa relación trigonométrica recibe el nombre de seno. Entonces tendría seno de 60 grados igual a cateto opuesto, que sería 4.33, sobre la hipotenusa, que sería el lado C, y es, en este caso, la longitud de la escalera. Por tanto, lo que tengo que hacer es despejar de ahí hipotenusa. Bueno, la parte de calentamiento o conceptualización, dice, en la guía anterior estudiamos que resolver un triángulo significa encontrar la medida de los tres ángulos y los tres lados del triángulo. En esta guía hablaremos de los triángulos rectángulos en los cuales se conoce un ángulo agudo y uno de sus lados. Eso lo trabajamos en la guía anterior. Ahora vamos a ver cuando conocemos dos lados del triángulo. Es decir, se conocen la medida de los dos lados del triángulo. En este caso debemos determinar el lado faltante haciendo uso del teorema de Pitágoras y utilizando las razones trigonométricas inversas de seno y coseno determinamos los ángulos desconocidos. Aquí hay un concepto nuevo, las relaciones trigonométricas inversas, que es lo que vamos a tener en cuenta acá. Me dan este ejemplo, me dan este triángulo rectángulo y me dicen que lo resuelva. Entonces, analicemos primero qué me dieron. Me dieron dos lados del triángulo. ¿Qué son esos lados? ¿Hipotenusa o catetos? Me doy cuenta que me dieron la hipotenusa porque es el lado que está al frente del ángulo de 90. Vemos que este es el ángulo de 90 que ya tenemos que estar en capacidad de identificarlo, donde formamos el cuadrito, como nos damos cuenta. Entonces, este es el ángulo de 90 grados y el lado que está al frente va a ser siempre la hipotenusa. Entonces, me dieron la hipotenusa y me dieron uno de los catetos. Entonces tengo que encontrar el otro cateto. Aplico el teorema de Pitágoras que dice h a la 2 es igual a x a la 2 más y a la 2. Vamos a despejar y. Entonces x a la 2 está positivo, pasaría a negativo. h2 menos x2 es igual a y a la 2. Entonces la hipotenusa es 39 al cuadrado. X a la 2 es el otro cateto, sería 36 al cuadrado y sería igual a x al cuadrado. Entonces veamos, 39 al cuadrado, ¿qué es 39 al cuadrado? Entonces simplemente en la calculadora decimos 39 al cuadrado y me doy cuenta que eso me da 1521. Ahora 36 al cuadrado, entonces 36 a la 2
y me doy cuenta que esto es 1296. Es igual a SU al cuadrado. ¿SU qué es? El nombre del cateto de mi triángulo que necesito encontrar. Vamos a restar 1521 menos 1296 y me doy cuenta que eso me da 225. S es igual a SU al cuadrado. Como necesito ese SU, entonces sacamos la raíz cuadrada a 225 y me doy cuenta que la raíz cuadrada de ese número es 15. Por tanto, 15 sería el valor del cateto que necesito. Entonces, vamos a mirar cómo encontrar el valor de los ángulos que necesito. Entonces, ya conozco los tres lados. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, el ángulo T. Necesito al ángulo T y al ángulo U. Entonces, el ángulo T, vamos a aplicar la relación seno. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es SU y la hipotenusa es TU. Entonces, seno de T va a ser igual a 15 sobre 39, porque el cateto opuesto es SU, que es el que acabo de encontrar, y la hipotenusa es 39. Entonces, simplemente vamos a dividir estos dos valores, 15 dividido en 39. Me da igual a 5 sobre 13. Para saber qué valor es, oprimimos la tecla SD en la calculadora científica y me da este valor, 0.3846. Como necesito es el valor de T, no el valor del seno de T, o sea, yo ya sé que el seno de este ángulo es 0.3846, pero yo necesito es cuánto vale T. Entonces, ¿qué hago? En la calculadora está esta tecla que se llama la tecla Shift, que es la tecla inversa. Entonces, oprimimos Shift y seno. Fijémonos que en la calculadora me sale esta pantallita que se llama seno a la menos 1. Y oprimo ese valor, 0.3846. Con 3 o 4 cifras después de la coma es más que suficiente. Y me da que esto es 22.61. Recordemos que esto es un ángulo. Entonces simplemente la calculadora significa que el ángulo es 22.61 grados. Entonces, tenemos ya dos ángulos. Tenemos el ángulo S, que es de 90 grados, porque es el ángulo de 90. El ángulo T, que es 22.61, que es el ángulo que acabamos de encontrar. Y me falta encontrar el ángulo S. Entonces, ya como tengo dos ángulos, puedo aplicar el teorema que aplicamos en la guía anterior, en la cual decía que la suma de los tres ángulos da 180. Entonces, tendría S más T más U es igual a 180. Como necesito es U, entonces vamos a despejar S y T. Quedaría 180 menos 90 grados menos 22.61 grados, que es el ángulo que acabé de encontrar, es igual a U. Restamos esto en la calculadora simplemente y me quedaría 180 menos 90 menos 22.61. Y tenemos que esto me da 6.739 sobre 100. Para saber qué número es, suprimimos la tecla SD, que es la de pasar de fraccionarios a decimales, 67.39. Entonces tenemos que el ángulo U, el ángulo que me hace falta, es de 67.39 grados. De esta manera, jóvenes, tenemos resuelto nuestro triángulo rectángulo, porque tenemos resueltos los tres ángulos y los tres lados también. Vamos a pasar a otro ejemplo. Me dan este ejemplo 2, en el cual me dan este triángulo rectángulo y me dicen que encuentre, lo resuelva simplemente. Me dan dos lados. Estos dos lados, ¿qué son? Son catetos, porque si nos damos cuenta, en este caso la hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90. El ángulo de 90 está acá y el que está al frente sería este lado, que es el lado PR, que no lo conozco. Entonces vamos a encontrar en este caso la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que h a la 2 es igual a x2 más y2. Acá no tengo que despejar nada, porque así como está dado el teorema, es para encontrar la hipotenusa, que es precisamente lo que quiero encontrar. Quedaría PR a la 2 es igual a 20 a la 2, que sería uno de los catetos, más 15 a la 2, que sería el otro cateto. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. Simplemente decimos en la calculadora 20 al cuadrado, o 20 por 20, es igual a 400.
15 al cuadrado. Entonces 15 al cuadrado es igual a 225. Sumamos 400 más 225 da 625. Como necesitamos es PR y no PR al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de 625. Y tenemos que eso me da 25. Por decir algo, significa entonces más bien que PR o que la hipotenusa es 25 centímetros. Vamos a encontrar entonces ahora el valor de uno de los ángulos. ¿Qué ángulos me hacen falta? Vemos que me hace falta el ángulo P, que sería este ángulo, y el ángulo R, que sería este otro ángulo. Me hacen falta estos dos ángulos, porque el ángulo Q ya lo conozco, que es el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a mirar al ángulo P. Podemos hacerlo siempre con la función seno. Entonces, seno de P es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de P sería, el cateto opuesto es QR y la hipotenusa es PR. QR es 15 centímetros, que es el que está al frente del ángulo. Y la hipotenusa es 25 centímetros, que es el lado que acabé de encontrar. Divido 15 entre 25. Y entonces tendría que 15 dividido en 25, eso me da 0.6. Y como necesito es el valor de P y no el valor de seno de P, entonces recuerden el procedimiento. Shift, seno, hasta que veamos que en la pantalla de la calculadora me sale el seno a la menos 1, de 0.6. Y vemos que esto me da 36.86. Significa que en la calculadora, que el ángulo P o el ángulo de mi triángulo rectángulo, este ángulo es de 36.86 grados. Ahora, como ya conozco dos ángulos, vamos a encontrar el lado faltante, que es sumando los tres ángulos, y eso me debe dar 180 grados, vimos en la guía anterior. Entonces, 180 grados menos 90 grados y menos 36.86 grados, ¿cuánto me debe dar? Entonces, al hacer esta resta, vemos que esto me da 53.14 grados. Y ese sería el valor del ángulo R. De esta forma encontramos los tres ángulos y los tres lados del triángulo. Bueno, chicos, pasamos a la parte de competencia en contexto, que es la parte ya de desarrollo de situaciones, problemas que deben ustedes presentar como evidencia. Entonces, en la parte de competencias me dan 5 triángulos, todos muy similares a los que desarrollamos en la guía. Deben de resolverlos, encontrar la medida de los tres ángulos y de los tres lados del triángulo. Y la parte de evidencias me dan un problema en donde me dice que la altura de un árbol, que a una distancia de 10 metros se ve bajo un árbol de 30 grados. Entonces, tenemos que el árbol está a una distancia de 10 metros, y desde esa distancia de 10 metros, si un observador se para, digamos, a este punto, a 10 metros del árbol, forma un ángulo de 30 grados con la copa del árbol, es lo que me están diciendo acá en el problema. Y me están preguntando cuál es la altura de este árbol. Entonces, fijémonos, en este caso tendría que encontrar el cateto opuesto, y me están dando el cateto adyacente. Entonces, ¿qué relación trigonométrica involucra el cateto opuesto con el cateto adyacente? Es lo que tengo que mirar para poder determinar cuál sería el valor de ese cateto opuesto, que es lo que tengo que encontrar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, pues ya saben los medios por los cuales me pueden contactar. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.